Yo pertenezco a una generación del desplazamiento, una generación de la lucha política, una generación universitaria de los años 70 y 80 comprometidas con el país. Y yo creo que respondo al postulado de Camus respecto a que el escritor es un testigo de su tiempo, también lo decía Sartre, y nuestro tiempo ha sido un tiempo de miseria, de inequidad, de persecución, de desigualdad, y yo creo que la literatura tiene que ver mucho con mostrarle a la gente la verdadera historia nacional. En Colombia la historia la han escrito los vencedores, y los vencedores son 4 o 5 familias de este país. Yo creo que ya hay una voz en distintos autores colombianos donde estamos contando esa historia dolorosa de nuestro país. Yo soy de Líbano, Tolima, una población muy azotada por la violencia bipartidista de los años 50, la época de mi infancia, y desde entonces todos mis cuentos y mis novelas han tenido que ver con ese dolor, aunque están tamizadas también por otro fenómeno muy cercano y que me interesa mucho, que es el amor y el erotismo. Son historias de amor en medio de la guerra, y creo que mi último trabajo tiene que ver fundamentalmente con eso. Amigas y amigos, reciban mi taza de tinto. Les cuento que he compartido con el maestro Jorge Eliezer Pardo y han sido diversos los temas que hemos abordado de manera muy amena. Entre esos temas destaco cómo fue su génesis en la literatura y cómo se mantuvo y se mantiene con voz propia bajo la influencia de los rayos astrales del fenómeno García Márquez. Asimismo, el maestro se refiere a la presencia de la mujer en su obra. Del mismo modo, recuerda a algunos amigos en el Caribe colombiano, región por la cual siente un afecto muy especial. Recientemente el maestro estuvo en Francia y visitó diferentes ciudades. Aproveché para preguntarle cómo veía la literatura colombiana en los anaqueles de las librerías francesas. Inclusive el maestro se refiere también a el otorgamiento del premio Nobel a Bob Dylan. Quería hacer un trabajo en el que incluyera Los velos de la memoria, su último libro. Sin embargo, por tratarse de un libro que en mi parecer es uno de los mejores publicados en Colombia en los últimos años, he decidido dejarle un espacio exclusivamente para ello. Bienvenidos amigos y salud. Es un privilegio realmente tomarse un tinto con Jorge Eliezer Pardo. Es un verdadero honor. Maestro, buenos días. Buenos días. Cuando uno hace un recorrido por el panorama literario colombiano, se encuentra con que usted es uno de los pocos escritores colombianos que ha logrado tener esa gran aceptación y un verdadero éxito, porque en la lista de gente de la crítica que lo ha acogido uno encuentra nombres muy autorizados: Berta Lucía Estrada, Álvaro Pineda Botero, bueno, una lista enorme. Y del mismo modo uno encuentra que sus obras han sido traducidas al portugués,
al alemán, hace poco Los velos de la memoria, al francés. ¿A qué se debe ese éxito, maestro? Te agradezco mucho esta invitación. Me agrada sobremanera poder conversar con medios alternativos, distintos a la gran prensa y a ese juego mediático que en el país y el mundo se estila. Entonces estoy muy contento de tu visita y que me hubieras incluido en la lista de tus escritores para la divulgación de la literatura. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que eso obedece a la disciplina, al trabajo tenaz, a no improvisar, sino tratar de hacer las cosas bien, corregir y volver a corregir. Y entonces en algún momento creo que si se cumplen estos requisitos, termina uno siendo compensado por unos buenos lectores, unos excelentes críticos y una aceptación de esos lectores invisibles que uno nunca verá, pero que están con uno. Muy bien, maestro. Sabemos que hay un gran astro en las letras colombianas. Infortunadamente ya el hombre se fue. Él nació en el año 27, 28. Usted nació en el año 50. Es decir, prácticamente un cuarto de siglo después. Y sin embargo, usted concomitantemente se ha mantenido allí con esa especie de astro y pues ha continuado y sigue con sus letras. ¿A qué se deberá, usted a qué cree que se debe que mucha gente se desanima a escribir cuando encuentra un monstruo como Gago? Yo creo que la presencia de García Márquez en la literatura colombiana es lo mejor que nos ha pasado. Porque García Márquez logró con su literatura y su presencia en el mundo mostrar que existía Latinoamérica. La presencia de Gabriel García Márquez en la literatura mundial es supremamente importante. Yo creo que un hito en la historia de las letras colombianas, por supuesto, y de lengua española también. Por eso quienes afirman que García Márquez perjudicó o desorientó una generación por ser un astro tan grande, me parece que están equivocados. Yo creo que mi generación estuvo muy influenciado por García Márquez, pero poco a poco nos fuimos desligando de esa voz extraordinaria, de ese mundo mágico, de ese párrafo largo, hiperbólico, el mismo que utilizaba William Faulkner, y García Márquez es nuestro maestro. Ya quisieran muchos autores contemporáneos y jóvenes escribir mínimamente como lo hacía Gabriel García Márquez. Yo toda la vida lo he admirado. Indudablemente que García Márquez opacó sin quererlo una generación, la de Manuel Zapata Olivella, la de Germán Espinosa, la de Héctor Rojas Lazo, pero para nosotros que éramos los jóvenes para su tiempo, yo creo que lo hemos logrado matizar y tenerlo cerca siempre, pero ya tenemos nuestra propia voz. Es decir, que sus inicios, entonces, ¿cómo fueron en medio de ese universo de muy buenos escritores también, ¿no? ¿Cómo fue que Jorge Eliezer Pardo comenzó a escribir entonces? Yo tenía
21 años cuando escribí mi primera novela, El jardín de las Weisman, que se llamó inicialmente Las Hartmann, con una influencia notable de la prosa de García Márquez, pero comprendiendo que el mundo que cuenta García Márquez de su costa y de su realismo mágico, de pronto es el mismo realismo mágico que tenemos en todos los pueblos de Colombia. Yo conté una novela desde el Líbano, Tolima, la historia de unas alemanas, y logré tener en mi prosa esa musicalidad de Gabriel García Márquez, pero sobre todo en ese momento yo estaba leyendo a García Márquez y estaba leyendo a la vez a William Faulkner, que ellos dos, y García Márquez lo ha confesado, se alimentó mucho de William Faulkner. Entonces los dos estaban alimentando también toda la literatura latinoamericana y en especial mi trabajo. Algunas personas, siento yo, muy jóvenes, entre esos un costeño llamado Carlos J. María, escribió un artículo que se llamaba Los estragos del garciamarquismo, en donde destacaba que en algunos novelistas, y mencionaba mi novela, había una saga de nombres que se repetían y todo eso. A mí me daba cierta risa eso, porque nosotros los colombianos, cuando tenemos un hijo, le ponemos el nombre de uno, que uno tiene el nombre del papá, y mi papá tuvo el nombre de mi abuelo, y así es una tradición de América Latina y de Colombia. Pero realmente es una maravilla contar con García Márquez y sentir que lo tenemos tan cerca y es tan hermosa su literatura, que va a ser pues lo fundamental, el faro fundamental para entender las letras colombianas. Yo toda la vida he escrito sobre las mujeres. El mundo de las mujeres es un mundo fascinante. Las mujeres son en la guerra las que más sufren, porque los hombres están desmontados o muertos y las mujeres quedan con la obligación de los hijos, del hogar, del dolor. Siempre cargan ese dolor terrible del desplazamiento, de la expropiación, de la violencia. Entonces las mujeres son para mí supremamente importantes. Mi primera novela se llama El jardín de las Weisman, que tiene que ver con mujeres. Luego escribí otra novela que se llama Irene, cuyo personaje principal es una mujer de los años 70, una mujer comprometida, una mujer crítica, una mujer ya no de las mujeres como nuestras madres que tuvieron que ser condescendientes. No, estas mujeres contemporáneas son supremamente independientes. Esta Irene es un tipo de mujer. Luego escribí otra novela que se llama 6 hombres, una mujer, que es la historia de una mujer de los 80, revolucionaria, una mujer de la época de la nacional, de los movimientos femeninos, de la mujer en la presencia de la lucha sindical, la mujer en la academia, la mujer en el arte, y una serie de hombres que van tras esas mujeres, pero los hombres hemos sido más permisivos. Mis personajes hombres de esa novela, uno de ellos muy inteligente, muy de izquierda, termina siendo un burócrata de alto nivel del gobierno, otros terminan siendo asesores de organismos internacionales, y en la medida en que se fueron acomodando en esos puestos, terminaron olvidando las luchas populares. Esa ha sido la historia de muchos de nuestros dirigentes de izquierda en Colombia, y está contado en esa novela. Después, en mi novela El pianista que llegó de Hamburgo, es la historia de un hombre que huye de la Segunda Guerra Mundial, termina en Colombia por una aventura, un azar de la vida, y termina enamorado de una mujer casada de los años 40 y 50, que era muy complejo, y también la mujer en ese momento tiene mucho peso dentro de ese libro. Después publiqué La baronesa del circo Ataide, que es la historia un poco de mi abuela, porque
siempre mi literatura tiene como un referente biográfico de mi familia, de saga de familia. Hermana de mi madre fue una de las fundadoras de la televisión colombiana, trabajó durante mucho tiempo el teatro, fue parte del elenco de Yo y Tú, junto con su marido, que era Ángel Alberto Moreno, que hacía Don Eloy, ella hacía la mujer de Don Eloy, y ese mundo del teatro, del circo, mi abuelo fue cirquero, entonces conté la historia de mi abuela en La baronesa del circo Ataide. Y el último libro, que se llama Trashumantes de la guerra perdida, que es un libro de más de 500 y pico de páginas, es la historia de esa columna de marcha, de ese éxodo, de la gran marcha que tuvieron muchos campesinos colombianos después del 50, en la persecución y los bombardeos en Villarrica, y las mujeres son fundamentales en este éxodo. Por eso después habría de escribir Los velos de la memoria, que tienen que ver con las mujeres compasivas con la guerra, a través de unos cuentos de las atrocidades que le han ocurrido a nuestro país. La última edición es francesa, ¿no? Le voile de la mémoire. Sí. La última edición lleva 6 ediciones. La última edición fue hecha en Francia por un editor de Igualando la Memoria, un colectivo muy importante. Fue lanzada en el Consulado de Colombia, luego fue presentada en Rennes, también en Estrasburgo, también en el colectivo de la Vaca Azul, con una traducción muy linda de un traductor profesional que había traducido al Martín Fierro, y con un editor, el mismo editor de uno de los libros de Álvaro Mutis en Francia, y ha sido uno de los acontecimientos más importantes para mí de mi literatura. Era el segundo libro que pasaban al francés. Jacques Gillard tradujo El jardín de las Weisman en los años 80, que pues como se sabe, Gillard fue el traductor de muchos libros de García Márquez y era un gran conocedor de la cultura colombiana y amante del Caribe. Sí, un hombre enamorado del Caribe. Allá pues en el Caribe lo aprecian mucho. Maestro, a propósito de ese viaje que usted acaba de hacer a Francia, yo pues le seguí la huella y por ahí escuché que en Radio France Internacional hicieron una entrevista. Estuvo en Estrasburgo y también en Rennes, París, bueno. Sí. En esa especie de promenade, ¿cómo vio usted la literatura colombiana en los anaqueles de las librerías? La literatura colombiana, pues descontando a García Márquez, yo creo que después Álvaro Mutis, y lo demás está muy sectorizado, pero me sentí muy feliz que fui a la biblioteca del Museo del Louvre y fui a Pompidou, y en la biblioteca hay varios libros de mi autoría. Eso me hizo sentir muy feliz porque hay como un despertar por los libros que no son de los grandes autores que muestran los medios, sino los autores que como yo modestamente hacen su trabajo, pero alguien se ocupa de ellos y los lleva por allá. En las librerías pues está generalmente el boom latinoamericano traducido al francés, pero de Gabo y de Mutis para adelante es muy complicado conseguir libros traducidos. La literatura se ha acercado en estos tiempos a la música. García Márquez decía que él daría toda su obra literaria por un buen vallenato o un bolero de Manzanero. O sea que la música está muy ligada a la literatura. La música clásica era la que acompañaba las grandes tragedias del teatro. Entonces, para mí no es extraño que un poeta saque su guitarra y diga sus versos o cante sus versos, ¿no?
el hecho de que hubieran premiado a Bob Dylan y que uno de los grandes que a mí me gusta era Leonard Cohen, con sus poemas y su amorosa palabra, me parece bien. Yo no entro a discutir eso. Lo importante es que ese mensaje le llegue profundamente al lector o al escucha, y la literatura forma parte de eso, y me parece bien. Yo quisiera algún día poder componer canciones, poder escribir poemas. Lo que pasa es que el fenómeno de la guerra en Colombia me ha llenado todas las páginas de mi obra y el compromiso con mi trabajo. Yo amo tanto el Caribe y amo tanto el mar del Caribe que en mis ratos de ocio pinto marinas. Esta es una de ellas, que pinté hace como 4 años, y es otro de mis secretas formas de pasar la vida en forma bonita. El mar, siempre voy al Caribe, me encanta. Maestro, yo sé que usted tiene afectos con el Caribe. Yo le quiero preguntar 2 nombres para ver si significan algo para usted. Guillermo Tedio y Ramón Molinares Sarmiento. Son dos, Guillermo Tedio y Ramón Molinares son 2 personajes que crecieron porque son de mi generación, con la disciplina y el trabajo. Guillermo Tedio, un gran educador, un gran cuentista, que yo le tengo un gran aprecio. No nos frecuentamos, no nos vemos, pero sabemos que nos queremos desde los años 70 y pico, hace muchos años. Y Ramón Molinares, que es un personaje maravilloso, con ese amor en su palabra, con esa literatura tan hermosa como Exilados en Lille, que ha sido traducido a varios idiomas, una novela maravillosa que no ha sido muy valorada en Colombia, pero que ya le llegará su tiempo. Son 2 de los autores del Caribe que me llenan mi corazón. No frecuentamos mucho, y sobre todo no solo la amistad, sino la admiración por su trabajo. Creo que él tiene ese libro de El acordeón cautivo. Saxofón del cautivo. Saxofón del cautivo es un excelente libro. Son libros que conectan muy bien con la juventud. Los jóvenes les gusta leer a Ramón Molinares. Guillermo Tedio es un poco más complejo en el sentido de conectar, pero lo hace muy bien. Esos 2 personajes yo los quiero mucho. Espero algún día poder ir a tomarme unos rones con ellos por ahí en el Caribe. Maestro, ¿cómo ve usted el panorama de la literatura colombiana después de Gabo? Yo creo que la literatura colombiana después de Gabo goza de buena salud. A pesar de que ahora hay un fenómeno muy interesante que no pudimos vivir nosotros los de la generación del 50. El tema de la guerra no le interesaba mucho a los editores. El fenómeno de la literatura y la edición tuvo unas décadas de crisis. Luego, superada la crisis, llegaron las multinacionales editoriales acá y plantearon algo muy concreto y muy interesante que me contaba algún escritor. Nosotros, que nos volvimos ya mayores, pues entonces a las editoriales no les interesa tanto novelas de personas de más de 60 años, porque ellos quieren proyectos editoriales más no novelas importantes. Entonces ellos pueden coger un autor joven, meterle la plata que necesitan para promocionarlo y comprometerlo a que entreguen a la editorial una novela cada año. Entonces esto hace que la literatura sufra
un aspecto de improvisación y de falta de disciplina y de corrección, que la verdadera literatura es aquella que una novela necesita mucho tiempo, mucha decantación, y no es que cada año uno pueda hacer una novela. Pero dentro de los autores jóvenes, contemporáneos, hay personas muy interesantes, como Santiago Gamboa, por ejemplo, a mí me gusta, y otros que no lo son tanto, pero que vienen haciendo su trabajo, que tiene que ver más con la comercialización, donde muchos de ellos de pronto sueñan más que con una novela trascendental en hacer una novela para que luego sea una película, o que sea una telenovela, o cosas de esas. Pero realmente en Colombia se escribe bien, los jóvenes lo están haciendo bien, cada día uno encuentra más y más poetas jóvenes, y eso hace que tengamos una esperanza en que la guerra se convierta ahora en un poco de sentimiento y solidaridad y equidad a través del arte. Bueno, yo creo que pondría libros, pondría algunas películas, pondría algunas canciones, pondría algunas fotografías, pondría música clásica y pondría algún libro que les ayudara a reflexionar sobre el mundo en que viven, en las utopías que nos quedan. Nos derrotaron la utopía de los mundos felices con la izquierda, que está tan desprestigiada en el mundo y que ha sido unos proyectos fallidos. Nos queda la utopía de que nos gobiernen las mujeres, que yo siento que podría ser una muy interesante, y la utopía de un gran movimiento para salvar el planeta. Siempre estoy comprometido con el amor, con el humanismo, que no soy un escritor politizado en el sentido de ser militante de ningún grupo. Yo soy militante del amor, de la belleza, del humanismo, de la equidad. Soy un aliado de los que no tienen voz, de los desposeídos. Soy una voz de las víctimas y nunca traicionaré esos principios que han albergado todo mi trabajo.